Bueno, como introducción tenemos que el riñón es un órgano vital encargado de filtrar la sangre, mantener el equilibrio hídrico y eléctrico, y eliminar desechos metabólicos mediante la orina. Su estructura está formada por nefronas que incluyen el glomérulo responsable de la filtración inicial y los túbulos renales, donde se lleva a cabo la reabsorción y secreción de sustancias. A continuación, nosotros vamos a hablar sobre la insuficiencia renal crónica, lo que es el concepto, fisiopatología, etiología, signos clínicos y tratamiento. Y de igual manera sobre lo que es la insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda. Se define como una alteración súbita y potencialmente reversible de la función renal, caracterizada por una disminución rápida de la capacidad de los riñones para filtrar y eliminar productos de desecho, mantener el equilibrio hidroelectrolítico y regular el volumen de líquidos corporales. Como etiología, pues como punto número 1 tenemos las renales, que bueno, aquí habrá lo que es un bajo flujo sanguíneo, un daño estructural inicial. También se presenta deshidratación severa, hemorragias, shock hipovolémico, hipotensión prolongada, insuficiencia cardíaca y bueno, si esto no se corrige, progresa a una lesión estructural. En el caso de la renal, el daño es directo del parénquima. También bueno, se presentan toxinas endógenas y exógenas, mioglobina, fármacos aminoglucósidos, AINES, químicos como etilenglicol, plantas tóxicas, como los lirios en los gatos, infecciones y procesos inflamatorios e inmunomediados. En el caso de las renales, pues aquí se observa una obstrucción del flujo urinario. También se presentan cálculos, coágulos, tumores vesicales, uretrales, rupturas de las vías urinarias en gatos machos, urolitiasis y tapones uretrales, que es la causa más frecuente. Como tal, la enfermedad renal aguda es una urgencia médica. La intervención temprana evita la necrosis tubular aguda y progresión a enfermedad renal crónica. Como fisiopatología de la necrosis tubular aguda, tenemos que esta es una causa frecuente de la lesión renal aguda, caracterizada por el daño y muerte de las células tubulares, lo que altera la reabsorción, genera obstrucciones y distribuye la filtración glomerular. Puede originarse por isquemia, toxinas o infecciones graves y evoluciona a diferentes fases. Una de ellas es la fase de iniciación, que esta ocurre minutos a horas después del insulto. Bueno, aquí se presenta una reducción del flujo sanguíneo renal y daño celular temprano. La TFG comienza a caer, aunque los signos clínicos son mínimos. En la fase de extensión, la hipoperfusión persiste con inflamación radicales libres y oclusión tubular por restos celulares, lo cual agrava el daño y afecta las nefronas. En la fase de mantenimiento, el daño se estabiliza, pero la TFG sigue baja. Se presenta azotemia, hiperpotasemia, acidosis metabólica y signos clínicos como letargia, vómitos, oliguria y anuria. En la fase de recuperación, bueno, pues aquí se evidencia una mejora del flujo renal y la regeneración tubular. También hay aumento de la TFG y aparece poliguria transitoria. Puede recuperarse la función renal, aunque a veces puedan quedar secuelas que progresan a enfermedad renal crónica. En cuanto a la retroalimentación tubular glomerular, la mácula densa detecta exceso de sodio y libera adenosina, causando vasoconstricción aferente, aunque es un mecanismo protector en la NTA. También perpetúa la hipoperfusión y retrasa la reparación. En los cambios hematodinámicos incluye una marcada vasoconstricción de la arteriola aferente y en mayor grado dilatación de la arteriola eferente.
lo que disminuye la presión de la filtración glomerular. Este fenómeno está mediado por sustancias vasoactivas como angiotensina 2, endotelina y adenosina, que buscan preservar la perfusión de organismos vitales, pero a expensas de la función renal. Bueno, en cuanto a los signos clínicos, estos varían si son, dependiendo si es prerrenal, renal o posrenal. En el caso de los prerrenales, pues los signos clínicos suelen estar relacionados con la hipoperfusión y la disminución del volumen circulante efectivo. Entre ellos se encuentra letargia, debilidad, mucosas pálidas, pulso débil y taquicardia compensatoria. En las renales, los signos clínicos se deben al daño directo del parénquima y a la acumulación de toxinas urémicas. Entre ellos se encuentran anorexia, vómitos, halitosis urémica, depresión y deshidratación. También puede presentarse oliguria o anuria, aunque en la fase de recuperación puede aparecer poliguria. En casos graves puede observarse signos neurológicos como temblores, convulsiones o ataxia por encefalopatía urémica. En el caso de los signos clínicos posrenales, estos están vinculados a la obstrucción del flujo urinario y a la acumulación retrógrada de orina. Entre ellos se encuentran el esfuerzo miccional infructuoso, vocalización por dolor, distensión bicercal palpable y en obstrucciones prolongadas, depresión generalizada y vómitos por la uremia. En cuanto al tratamiento, pues en el caso de las prerrenales, el objetivo principal es restaurar la perfusión renal y corregir la hipovolemia y hipotensión subyacente. Esto se logra mediante una fluidoterapia intravenosa calculada según el grado de deshidratación y pérdida de curso. Preferiblemente se usa soluciones cristaloides isotónicas como el lactato de Ringer a una solución de 0.9%. En las renales, el tratamiento se centra en dar soporte a la función renal mientras que el tejido tubular se recupera y en controlar las complicaciones derivadas de la disminución de la filtración glomerular. Además, se debe mantener una fluidoterapia cuidadosa para asegurar hidratación sin que haya una sobrehidratación. También, bueno, se debe agregar una dieta con un perfil renal bajo en fósforo y proteínas de alta calidad. En el caso de las posrenales, pues la prioridad es eliminar la obstrucción lo antes posible para restablecer el flujo urinario y reducir la presión retrógrada que compromete la filtración. En casos de urolitiosis o tapones uretrales se puede recurrir a la cateterización urinaria bajo sedación, irrigación vesical y, si es necesario, cirugía para extraer cálculos. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, bueno, pues tenemos que este es un trastorno progresivo, irreversible y de curso generalmente lento, caracterizado por la pérdida sostenida de la función renal durante un periodo superior a 3 meses. En perros y gatos constituye una de las patologías más frecuentes en la práctica clínica, especialmente en animales geriátricos, y representa el estadio final común de múltiples enfermedades renales y sistémicas. En la etiología, pues en los perros y en gatos es compleja y multifactorial. En una comparación considerable de casos, especialmente en felinos, no se logra identificar una causa primaria clara, denominándose entonces enfermedad crónica idiopática. Sin embargo, se reconocen múltiples factores etiológicos que predisponen a desencadenar o desencadenan el desarrollo de esta patología. Las causas renales primarias incluyen las glomerulopatías crónicas, generalmente de origen inmunomediado, las nefritis tubulointersticiales crónicas, la pielonefritis bacterianas recurrentes,
la uriolitasis obstructiva crónica y las enfermedades renales congénitas o hereditarias, como la displasia renal y la poliquitosis renal, particularmente frecuente en ciertas razas felinas. Las causas secundarias o sistémicas incluyen a enfermedades como la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, enfermedades infecciosas crónicas, neoplasias y trastornos endocrinos. Asimismo, exposición prolongada a nefrotoxinas, fármacos, plantas, toxinas, metales pesados y episodios repetitivos o graves de enfermedad renal pueden evolucionar hacia una enfermedad renal crónica debido a la instauración del daño estructural irreversible. La fisiopatología de la insuficiencia renal crónica implica una compleja interacción entre mecanismos adaptativos y procesos patológicos progresivos. Esta es la pérdida progresiva de nefronas, que es el evento central de esta enfermedad, es la pérdida progresiva de nefronas funcionales. Ante esta pérdida, las nefronas remanentes experimentan hipertrofia e hiperfiltración compensatoria para mantener la tasa de filtración glomerular. La alteración del flujo sanguíneo renal y la reducción del flujo sanguíneo renal es una consecuencia directa a la pérdida de masa renal y de los cambios vasculares intrarrenales. La hipertensión y activación del SRAA es la hipertensión arterial. Es frecuente en pacientes con esta enfermedad y contribuye significativamente a la progresión del daño renal. Por último, fibrosis renal y uremia. La fibrosis intersticial representa el estadio final de la mayoría de las enfermedades renales crónicas y se asocia con una disminución irreversible de la función renal. Los signos clínicos. Tenemos que tener en cuenta que hay signos clínicos tempranos y avanzados. Los signos clínicos tempranos presentan lo que es poliuria, polidixia, pérdida de peso progresiva, letargia y anorexia leve. En los signos clínicos avanzados podemos observar vómitos y diarreas, halitosis urémica, úlceras orales, deshidratación, debilidad y signos neurológicos. Y las complicaciones asociadas a estos signos clínicos están la anemia no degenerativa, hipertensión arterial, osteo o distrofia renal y alteraciones electrolíticas, que es hiperfosfatemia. El tratamiento de la insuficiencia renal crónica es de por vida y tiene como objetivo retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. El pilar fundamental es la terapia nutricional mediante dietas renales con restricción controlada de proteínas de alta calidad y reducción de fósforo. El manejo médico incluye el control de la hipertensión arterial y la proteinuria, el uso de quelantes de fósforo, la corrección de la acidosis metabólica y el tratamiento de la anemia. La fluidoterapia debe aplicarse con precaución y siempre bajo monitoreo clínico y laboratorial constante. El manejo farmacológico incluye el control de la hipertensión arterial, el tratamiento de la proteinuria, el uso de quelantes de fósforo, la corrección de la acidosis metabólica y el manejo de la anemia. La fluidoterapia debe utilizarse con precaución y bajo estricta monitorización para evitar sobrecarga de volumen, como ya se mencionó anteriormente. El seguimiento clínico y laboratorial periódico es esencial para ajustar el tratamiento y prevenir lo que son las complicaciones. Por último, tenemos lo que son las conclusiones. La comprensión de la morfofisiología renal es fundamental para entender los mecanismos involucrados en el desarrollo y la progresión tanto de la enfermedad renal aguda como de la crónica en perros y gatos. La fisiopatología de estas dos enfermedades refleja procesos distintos pero relacionados, donde la lesión tubular y los cambios hemodinámicos juegan roles centrales en lo que es la insuficiencia renal aguda, mientras que la pérdida progresiva de nefronas, hipertensión y fibrosis predominan en lo que es la insuficiencia renal crónica. Muchas gracias.